Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Estoy muy contenta por recibir a un excelente amigo quien nos visita hoy en su casa, Mira TV. Se trata de mi buen amigo Lumaniel. Lumaniel es un intelectual que también pues dedicado a la astrología, también es sanador, es una de esas personas que busca esa trascendencia a través de la sabiduría, a través de la meditación, a través del dar desinteresadamente a los demás. Y bueno, también es un hombre de medios, profundamente vinculado con todos los medios de comunicación social. De hecho, forma parte pues de esta casa, aunque en este momento no tiene ningún programa, pero sabemos que en cualquier momento va a retornar porque pues tiene una dilatada trayectoria en televisión, en radio. En este momento asume la responsabilidad de dirigir La Cima 96.7 FM, una de las emisoras de mayor prestigio de nuestra región, y además, bueno, es escritor, es una persona a quien queremos mucho y consideramos muchísimo, y por eso nos sentimos honrados en tenerle el día de hoy con nosotros para hablar de un tema sumamente interesante, y es cómo despertar la conciencia para alcanzar la felicidad. Eso es una frase que parece muy bella, pero a profundidad es posible. ¿Cómo se hace? ¿Dónde están los intríngulis de toda esa búsqueda del ser humano por alcanzar un mayor bienestar, una plenitud en este mundo? Bienvenido, Lumaniel, contentísima de volver a verte, de estar una vez más acá en tu casa, Mira TV. Muchísimas gracias, Daisy, gracias por esa bienvenida. De verdad que para mí siempre es importante participar acá en Mira TV, como tú sabes, es mi casa. Es un canal que los dos vimos nacer, porque estamos con él desde que salió, sí, desde que salió al aire, y para mí es muy importante, y bueno, y compartir contigo. A lo mejor no lo hemos hecho con tanta frecuencia por las mismas complicaciones del trabajo, pero para mí siempre es un placer. Pero donde nos vemos, bueno, mira, hay un cariño especial y una gratitud por lo que de alguna manera pues hemos compartido. En este momento, bueno, como decíamos, quise que estuvieses con nosotros porque creo que desde esa perspectiva espiritual e individual inclusive, los venezolanos requerimos esa búsqueda hacia la plenitud, en la oportunidad que tenemos de estar vivos en este momento de la vida, en este momento histórico del mundo, de los seres humanos. Podría pensarse que es una frase hecha, ¿no? Despertar la conciencia, pero me gustaría primero que tú nos conceptualices eso. Claro. Cuando yo hablo del despertar de la conciencia, hablo de las decisiones que tenemos que tomar para dejar de sufrir. Como dijera una vieja frase por ahí muy rayada, pare de sufrir, ¿verdad? Para dejar de sufrir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros analizamos cuál es el sufrimiento que tenemos y lo analizamos detalladamente, nos damos cuenta que la mayoría de los sufrimientos que pasamos son creados por nosotros, son creados por nuestra mente. En mi programa de radio, tengo un programa de radio que dura 3 horas, desde las 5 de la mañana hasta las 8. Yo trato de transmitirle a la gente, como yo siempre digo, lo que yo he vivido. Porque yo no quiero transmitirle al público algo que pueda ser solamente teoría y que ni siquiera puedo dar fe si es cierto o no es cierto. Pero trato de transmitir eso, y tú me conoces porque no es la primera vez que me entrevistas, y además que hemos conversado infinidad de veces fuera de las cámaras, ¿verdad? Yo siempre he dicho lo mismo, y hacía un recuento de la última vez que estuvimos hablando, y resulta que este año estamos cumpliendo 6 años desde la última vez que hablamos. No puede ser que ha pasado tanto tiempo. Sí, ha pasado mucho tiempo, bueno, pero quizás no fue la última vez que me entrevistaste, pero sí hacíamos una referencia. Tú me preguntabas que cuándo se iban a dar más o menos los cambios. Porque uno siempre está pensando que todo cambia, pero para mejor, ¿no? Que lo pudiéramos sentir, y de esa vez que tú me preguntaste eso, causalmente hace 6 años, que fue el tiempo que yo te di, que íbamos a empezar a sentir un cambio. Y el cambio viene por todos lados, pero yo creo que el cambio viene directamente por la conciencia. Nosotros como país hemos experimentado un aprendizaje que ha sido rudo.
muy rápido, ¿no? Muy y muy violento. rápido, muy rápido, ¿verdad? Pero sí hemos logrado hasta cierto punto ver las cosas desde otro ángulo. Empezamos a ver las cosas de otro ángulo, y cuando empezamos a ver las cosas desde otro ángulo, quiere decir que en cierta medida nuestra conciencia está despertando. ¿Por qué? Porque todas las profecías de desastre que le hacían a uno, y estoy hablando del ámbito personal, no se dieron. Al contrario, creo que ahorita estamos más curtidos, tenemos más experiencia y podemos experimentar eso que a veces se vislumbraba muy lejos, que es la luz al final del túnel. Cada día la luz está más cerca. Definitivamente tiene que ser así. ¿Tú consideras, Lumaniel, que para despertar la conciencia hay que sufrir? ¿Hay que pasar por el camino del sufrimiento para poder llegar a ese otro camino? No, es como dicen los budistas. O sea, nosotros vamos a pasar por circunstancias difíciles, pero tenemos la opción sufrir o no sufrir. Porque no es lo mismo pasar por circunstancias difíciles, pero desde un punto de vista amplio, de un punto de vista optimista, a pasar por algo difícil, con un pesimismo horrible, con una quejadera desde que me levanto hasta que me acuesto. Y entonces es simpático, porque yo me acuerdo que cuando se puso de moda el libro El Secreto, todo el mundo andaba con el libro El Secreto bajo el brazo. Eso fue un boom. Un boom. Pero cuando tú hablabas con esas personas que cargaban el libro El Secreto bajo el brazo, lo que hacían era quejarse de la mañana hasta la noche. Entonces, ¿qué pasa cuando tú te estás quejando? Que te estás conectando con lo que no quieres. O sea, definitivamente la palabra tiene poder. Muchísimo poder. Y ¿Y no el solamente la pensamiento? palabra, el pensamiento. Empezamos por el pensamiento. Entonces, evidentemente, si yo quiero atraer cosas buenas, yo no me puedo conectar con lo malo. Y si yo vivo todo el día quejándome, ¿con qué me estoy conectando? Con lo que no quiero, ¿verdad? Y se manifiesta y después me quejo porque se está manifestando. Y esto agarra incluso las masas. Porque Ahora fíjate, Lumaniel, que he observado que inclusive hasta podría ser un tema cultural. Y inclusive llegó un momento en este país que las personas que no estaban tristes, quejándose, eran vistas estigmatizadas, eran vistas como, mira, y todavía pasa a veces. ¿qué pasó aquí? Todavía pasa porque no sé Como si sospechosa. sí, no sé si te das cuenta que vienen personas que estaban ausentes del país mucho tiempo y se sorprenden porque perciben, a lo mejor no es un cambio que se pueda palpar todavía tan fácilmente, pero sí hay ciertos cambios que tienen que ver con la evolución. Y entonces esas personas que vienen de afuera, si hacen un comentario a favor del país, son bombardeados, pero despiadadamente. Y son personas que si vamos al ámbito político, no tienen nada que ver con... Ahora, lo importante sería en todo caso que debiéramos separar, es decir, no somatizarnos como con las circunstancias, por ejemplo, de un gobierno, sino que el país es mucho más que eso. Mucho y más. nosotros como seres humanos somos mucho más que algo que somos. Por ejemplo, yo soy mucho más que periodista. Hay muchas cosas más que soy Tiene como ser muchas humano. facetas, es como dicen los psicólogos, vamos a decir que eso pueden ser subpersonalidades. Una cosa es lo que es Daisy detrás de las cámaras, o Daxi detrás de las cámaras, otra es Daxi ama de casa, otra es Daxi la directora de un medio. Son subpersonalidades. Todas las amo, lo que acabas de mencionar. Todas, Estoy todas, enamorada de todo lo que hago. Todas las amas, pero eres distinta en cada una. Pero cada una tiene ¿Eh? uno que tener una circunstancia. Ahora, ¿cómo hacer, o sea, qué herramientas le podemos dar nosotros a nuestros televidentes para que utilicen, bueno, alguna técnica, alguna posibilidad para sentirse mejor? Sí, yo esta semana en mi programa estoy hablando de cómo encajar mejor en los grupos. Y cuando hablamos de grupos, llámese familia, llámese compañeros de trabajo, llámese incluso las personas con las cuales tú te topas en la calle que ni siquiera las conoces. ¿Por qué? Porque tenemos un problema, tenemos que empezar a mejorar nuestras relaciones con nuestros congéneres. Ese es el primer paso. O sea, primero en la casa, en la familia. Claro, por Tratarnos supuesto. bien, darnos esos ¿Qué buenos días con sucede amor. si tú a tu hijo todo el día lo que haces es criticarlo? No, lo obstino, le obstinaría la vida, Ajá, y entonces está tu mal. relación va a ser tensa, evidentemente. Igual, si tú manejas personal y todos los días lo que haces es criticar a tu personal sin tomar en cuenta las cosas bonitas que hacen, que son muchas,
pero te agarras el error pequeño. Ver el vaso medio vacío y no medio lleno. Y ahí te afincas. Claro. ¿Qué sucede? Que estás creando un rechazo hacia ti como jefe y le estás complicando la vida a una persona que no quiere. O sea, que está haciendo lo posible por hacerlo, bueno, muy bien. Ahora, son problemas, digamos, de individuales muy difíciles. Muchas personas inclusive tienen, digamos, esa manera de ser, como tú dices, fueron maltratados y entonces maltratan a los demás. Exacto. No es fácil, ¿no? O sea, primero uno hacer conciencia, o la persona hacer conciencia de cualquier falla o limitante que pueda tener, o trauma inclusive, ¿no? Sí, no es fácil, pero como yo le digo a las personas en consulta, no es fácil, pero un viaje de 1000 kilómetros comienza con el primer paso. Si te pones a pensar, tengo que caminar 1000 kilómetros y no arrancas, no pasa nada. Entonces tienes que dar el primer paso para ir cambiando ciertas posiciones que no son imposibles de cambiar. A lo mejor a unas personas les va a costar más, a otras menos, pero si tienes el propósito de cambiar, realmente vas a cambiar y tu vida va a cambiar. Es increíble, ¿verdad? Si te lo puedo decir con toda la experiencia del mundo, hasta en el ámbito de la salud. O sea, definitivamente, digamos que uno de los pasos podría ser preguntarse a uno mismo quién soy, dónde estoy, cómo me veo yo o cómo se ve la persona ante los demás. O sea, hay que hacer preguntas para comenzar a despertar. Y eso que tú estás diciendo es conciencia. muy importante. ¿Cómo me veo yo ante los demás? En la posición que yo tengo. ¿Qué opinan las personas a las cuales yo dirijo? ¿Qué opinan ellos de mí, sinceramente? O sea, atreverse a sentarse a tomarse un café, preguntarle a una persona, mira, ¿cómo te sientes conmigo y tal? Sí, Digo yo, sí, ¿no? yo creo que es muy importante. Que eso no es fácil. No claro, es fácil. Primero que eso es un ámbito de cercanía, ¿no? Con una persona que tenga uno subordinado. Y hacerlo en la familia, con tus hijos. ¿Cómo me ves tú como mamá, por ejemplo? ¿Cómo me ves tú como papá? Dime cuál consideras tú que son mis fallas reales. Yo creo que eso es una catarsis que todas las familias deben hacer, porque a veces uno no se da cuenta, a lo mejor a uno lo formaron en esa onda, y entonces no se da cuenta que estamos en otra generación muy distinta, y que no podemos ser igual como fueron con nosotros, sino que tenemos que adaptarnos a los cambios tan fuertes que se están viviendo actualmente en el planeta, porque no vamos a hablar del país nada más, en el planeta entero. Lumaniel, yo quiero que tú en la próxima parte me hables un poco de un término que a mí me gusta mucho y que lo valoro y trato de ser consecuente pues con esto, es la lealtad. La lealtad es verdad, pero muchas personas no son leales ni con ellos mismos porque se mienten a sí mismos. ¿Cómo ser leales con nosotros mismos? Porque si no somos leales con nosotros mismos no podemos ser leales con los demás. En la próxima parte me gustaría este análisis en ese camino hacia despertar la conciencia hacia la felicidad. En la próxima parte con mi querido invitado Lumaniel. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos, amigas y amigos, en la entrevista, hoy conversando con nuestro buen amigo Lumaniel. Bueno, estamos hablando para conocer cómo despertar la conciencia para alcanzar la felicidad y quedamos pendientes en el segmento anterior para hablar acerca de la lealtad. La lealtad vinculada precisamente con ese despertar de conciencia y además tomando en consideración la importancia de ser leales con nosotros mismos. Lumaniel, es un tema importante de escuchar. Una pregunta maravillosa para que tengan una idea. Uno puede ser infiel sin necesidad de ser desleal. ¿Cómo así? Ajá. Por ejemplo, si yo soy un hombre y me gustan las mujeres y pasa una mujer muy bien formada y yo la veo y a lo mejor me hago fantasías con esa mujer, pero yo no hago nada para concretar nada. Yo estoy casado y soy fiel a una persona, ¿verdad? Entonces, estoy siendo infiel de pensamiento, pero no desleal. ¿Por qué? Porque mi instinto me hace que yo voltee a ver una mujer y a lo mejor me haga fantasías. Igual las mujeres ven un hombre y a lo mejor se hacen fantasías. Pero de ahí a concretarlo, que es cuando dejaríamos de ser... O a buscarlo, dejaríamos de ser leales. Igualito falta. La principal lealtad es con uno. Es con uno. Comentábamos que yo no puedo divulgar algo que oye tanta gente que yo ni siquiera haya probado nunca en mi vida.
porque dejaría de ser leal a lo que predico. Entonces, la lealtad es con uno, la lealtad empieza por el autoestima. Prodigar con el ejemplo, ¿no? Prodigar con el ejemplo y empieza con el autoestima. ¿Por qué con el autoestima? Porque soy un ser elevado, todos somos seres elevados. Es mentira que la gente dice que si este es espiritual, el otro no, eso es mentira. Todos somos un espíritu con una experiencia carnal y todos somos seres elevados. Pero ¿qué sucede? Que no somos fieles o leales a nuestra esencia. Y pensamos que nos pueden minimizar, nos pueden anular, y a uno nadie lo puede anular ni minimizar. Y nadie es más que nadie, ni menos que nadie. Ni menos que nadie. Es lo que se trata de inculcarle a la gente hoy en día. Somos seres polifacéticos o multifacéticos, ¿no? Que es hacer esto, hacer lo otro, hacer todo lo que a ti te gusta en la vida, tú puedes probar a hacerlo. Yo lo que le recomiendo a la gente es que no haga nada que no le guste. Porque eso sí es malo. Todos en algún momento... Ahí sí es desleal consigo mismo. Sí, todos en algún momento hemos tenido que trabajar por dinero, ¿verdad? Pero lo ideal es trabajar en algo que a uno le guste, claro, y que de paso le paguen. Incluso trabajar en algo que así te dice, coño, mira, está bien, pero no te podemos pagar. Bueno, igualito yo lo hago porque es que me gusta, ¿verdad? Pero evidentemente hay una etapa en la cual uno trabaja por dinero, pero lo ideal es que lleguemos a trabajar en algo que nos guste, que sea una diversión y encima nos paguen. Eso es lo ideal. Entonces, cuando ya logramos eso, empezamos a ser leales, realmente leales a lo que somos. Ahora, llegar entonces a un pensamiento profundo de nosotros mismos, así, a explorarnos realmente con sinceridad, qué quiero, por qué yo pienso así, porque me siento de una manera y no de la otra. Eso se puede lograr, que el ser humano realmente sea sincero consigo mismo. Eso es precisamente vamos a decir, el preámbulo del despertar de la conciencia. Dice, oye, yo no puedo estar acá por una circunstancia trivial, yo estoy acá en este mundo por algo importante. Todos los seres que estamos en este mundo tenemos una misión que cumplir. La gente dice, oye, pero ¿cómo sé yo cuál es mi misión? A lo mejor tu yo superior te lo dice, pero también te lo puede decir una buena carta astral, te puede decir más o menos hacia dónde va enfocada tu misión. ¿Por qué? Porque cuando tú te enfocas en tu misión, la vida va cambiando, se empiezan a facilitar las cosas. Y claro, también considerar que no necesariamente la misión tiene que ser algo súper fantástico, pues de repente la misión es, mira, tratar bien a los demás y hacerles ver lo importantes que son. Por ejemplo, o una misión sencilla. Hay personas que en vidas pasadas se dedicaron tanto a la parte profesional que nunca le pararon a la familia. Entonces a lo mejor en esta vida vienen a desarrollar la parte familiar y no se dan cuenta porque están enganchados en lo que hacían antes. Y entonces le dedican demasiado a la profesión y la familia sigue fallando. Entonces va donde un buen astrólogo profesional y el tipo le dice, coño, no lo estás haciendo bien. Tienes que equilibrar la parte profesional con tu familia porque vienes con una misión en la familia. Y parece muy trivial, pero qué complicado a veces son las buenas relaciones familiares, ¿verdad? Claro que sí, bueno, y definitivamente en líneas generales las relaciones humanas pueden ser complicadas de acuerdo a las circunstancias, claro, ¿no? Ahora fíjate, Lumaniel, tú eres un hombre que, bueno, sabemos que tienes muchos años estudiando la astrología, eres sanador, y siempre has como incursionado en una cantidad de conocimientos que van vinculados a tratar de, digamos que, florecer a las personas que están cerca de ti. Pero utilizas los medios de comunicación social para difundir esos mensajes. ¿Por qué crees tú que es tan importante para ti hacer este trabajo que sabemos que haces un gran esfuerzo, que ahorita un programa, sabemos lo que somos personas en medios de comunicación, que un programa de 3 horas es un trabajón? Sí. Eso no es soplar y hacer botella, ¿no? ¿Ah? Sí, bueno, eso tiene que ver mucho con mi misión de vida. En vidas pasadas a mí me restringieron la comunicación y yo como astrólogo eso lo descifré desde temprano. Me restringieron, incluso puede ser que me hayan restringido la libertad por decir lo que tenía que decir. Entonces, en esta vida necesito desarrollar a cabalidad la comunicación. Y por eso para mí la comunicación es primordial. Y en ese ámbito de la comunicación, me gustaría que en este momento tú nos pudieses delimitar algunos lineamientos fundamentales para despertar la conciencia, para lograr eso que llaman felicidad, si lo podemos nosotros conceptualizar y ampliar todo esto
para ofrecerles esa herramienta a nuestros televidentes? Sí, bueno, lo primero que tienen que hacer es revisar. Revisar, porque yo hablo del pensamiento y hablamos de la palabra también. Revisar qué estoy pensando yo constantemente. De yo juzgo o no juzgo. Porque es lo primero que tengo que revisar dentro del pensamiento. Estoy juzgando a personas, situaciones, porque no solamente es juzgar a personas, sino juzgando situaciones. Si me consigo una cola, empiezo a juzgar y a echar sapos y culebras por la cola. Pero claro, ¿por qué lo hago? Porque no sé que el tiempo es perfecto. Y entonces si tengo que agarrar una cola es por algo. Porque hay gente inclusive que por eso llegan súper malhumorados a las casas. Entonces, Echando sapos y culebras. ¿qué sucede? Que cuando ya tú empiezas a despertar conciencia, te consigues la cola y yo me relajo. No Digo, te estresas en la cola. No, esta es una oportunidad si voy solo en mi carro, esta es una oportunidad para estar conmigo. Y entonces me pongo a repasar cosas. Yo digo que la parte del escritor siempre está funcionando porque estás escribiendo una historia y entonces cada vez que tienes el chance de estar solo, empiezas a escribir capítulos acá para después pasarlos a... Claro, eso es todo un tema. Entonces, ¿Y cómo van tus creaciones literarias que tienes por ahí que nos puedas sorprender? bueno, mira, yo escribo desde hace mucho tiempo, pero ahorita tengo la oportunidad de publicar, porque uno puede escribir lo que uno quiera. Y puede ser maravilloso, pero si no se publica no pasa nada. Hay muchas formas de publicarlo, en forma de novela, en forma como tú lo quieras publicar. El género que sea. Sí, se va a empezar a publicar ya parte de lo que hago. Qué bueno. Pero como es un proyecto que está está gestándose. Sí, que está gestándose porque no hemos llegado a concretar lo principal, que es la publicación, que no es cosa sencilla. Entonces sí les puedo decir que es en el género de novelas, pero novelas muy vanguardistas que tienen que ver, la gente me pregunta, pero eso parece ciencia ficción. Y yo digo, bueno, ciencia ficción, para quien lo vea desde ese punto de vista, yo lo veo y parece, muchas de las cosas que están escritas ahí tienen que ver con mi vida. A lo mejor no con mi vida personal, pero sí con mi vida trascendental. ¿Ves? Entonces, cuando tú escribes algo que, entre comillas, es diferente, pero que cautiva, porque lo importante de eso es que cautive, y entonces el lector lo lea y pueda agarrar enseñanza de esa escritura que a lo mejor es ciencia ficción, como dicen muchos, porque es una novela, es inventada, ¿verdad? Es creada. ¿Crees que las personas se pueden sanar a sí mismas? Claro, sí, la primera sanación empieza por ahí, por sanarse uno. Y es totalmente... ¿Crees que la mente y el pensamiento negativo puede enfermar el cuerpo? Definitivamente, eso está comprobado, no solamente porque nosotros los esoteristas lo digamos, pero ya los científicos saben que las emociones enferman a las personas y que cuando una persona cambia de actitud, cambia todo el cuadro que tiene en base a dolencias. Y muchas cosas cambian porque es que dependiendo de la emoción, va a afectar una parte de tu cuerpo. ¿Los astros pueden marcar la vida de las personas o las personas tienen la decisión? Los astros inclinan, pero nosotros decidimos. Yo puedo, es simpático porque yo en consulta me llegan muchachas que todavía no se han casado y que tienen esa incertidumbre porque quizás tienen los conceptos que si a los 30 años no se han casado, ya la cosa se empieza a hacer de noche. Y entonces yo le digo, bueno, qué chévere, porque tienes la casa 5 activa este año, en la revolución solar. Y la casa 5 habla de amor, habla de una persona que aparece. Ah, ok, tienes la casa 5, pero si te quedas encerrada en tu casa... no va a conseguir a nadie. Salvo que te empates con el que cobra condominio o algo así por el estilo, pero las posibilidades van a ser pocas. Entonces, si tienes la casa 5, trata de ir a reuniones, trata de salir con amigos, trata de ir a sitios públicos para que se pueda producir eso que está plasmado en la astrología. ¿Existe la felicidad, de acuerdo a Lumaniel? Sí, total. Lo que pasa es que la felicidad es muy confundida. Es confundida con una meta y resulta que es una trayectoria. Y consiste en vivir en el presente. Para mí lo más importante de mi vida es estar conversando aquí contigo.
Lo que ya hice no me interesa y lo que voy a hacer tampoco porque eso no ha llegado. En cambio, de lo que yo haga acá, voy a tener una buena o mala consecuencia. Si estoy hablando tonterías, va a ser una mala consecuencia porque los comentarios van a ser malos. Si estoy hablando cosas que toquen a la gente, entonces ya estoy haciendo un futuro bueno. Ahora fíjate, quizás hay personas que quisieran ser felices y quisieran despertar la conciencia, pero mentalmente la mente como que es un potro salvaje. ¿Eso se puede dominar? Sí, la mente se domina, como yo te dije, hay que hacer una evaluación de cuáles son mis pensamientos y no es negar los pensamientos, sino sustituirlos. Sustituirlos por uno que sea al contrario, pero positivo. Entonces, eso es un trabajo que hay que hacer. Medir los pensamientos. Porque yo soy un ser humano, yo a veces pienso cosas que no debo pensar. Pero de inmediato digo, ya va, ¿qué pasó, papá? ¿Se debe ejercitar la conciencia? Sí, bueno, la conciencia es difícil. La conciencia solo tienes que despertarla, lo que tienes que ejercitar es la mente. Porque cuando tú ejercitas la mente, va a surgir la conciencia. Y en la conciencia está tu sabiduría. Y la sabiduría no se equivoca. No se puede equivocar. O sea, la parte intelectual tiene límites, pero tu sabiduría no. Y tú lo ves, tú puedes conocer a personas. Yo conozco agricultores que son analfabetas, pero tienen una sabiduría que muchos doctores quisieran tener. ¿Las personas deben apegarse a su destino? Yo creo que no, porque el destino como tal lo vas moldeando tú. Tú vas moldeando tu destino. Tienes que sacarte de la mente que inexorablemente te va a pasar esto. Porque no hay nada que tú no puedas cambiar desde el punto de vista mental. Nada, ni siquiera una enfermedad. O sea, tú puedes cambiar absolutamente todo. No hay nada inexorable. Y hay muchos dichos que nos limitan. Que aunque nosotros a veces le damos connotación porque tienen sabiduría, pero nos limitan. Por ejemplo, chivo que se devuelve se esnuca. ¿Y por qué no nos podemos devolver? Y es mentira. Claro. Chivo que se devuelve se salva. Ese es mi dicho. Ok. ¿Por qué? Porque si se te olvidó algo y tienes que devolverte para tu casa es por algo. Todo eso son quizás esa situación de sembrar el miedo, ¿no?, en las personas. De sembrar el miedo. Que lo y es hacen lo que las nosotros, religiones, sí, que mucha es lo que gente- nosotros tenemos que combatir, el miedo. Porque el miedo es lo contrario al amor. No es como la gente dice, no, que amor y odio, no. Amor y odio es lo mismo. Es el amor pero en diferentes grados. Es como la temperatura. Nadie me puede decir a mí cuándo es frío y cuándo es caliente. Eso va a depender. De muchas circunstancias. De muchas circunstancias, ¿verdad? Cuándo es frío y cuándo es caliente. Igualito, nadie me puede decir cuándo el amor se convierte en odio o el odio se convierte en amor. Son lo mismo, es la misma esencia. Pero el miedo es otro Pero el camino. miedo sí es lo contrario, porque el miedo me hace dudar hasta de mis capacidades. Y cuando yo estoy dudando de mis capacidades, no me estoy amando. Lumaniel, estamos súper contentos de esta conversación. Espero que no nos demoremos tanto tiempo para volver a tenerla. No, para volver mí a de verdad hablar, que es un placer. A visitar, me gustaría inclusive, pues próximamente, ya en estos meses, uno siempre espera los pronósticos Claro. de nuestro buen amigo Lumaniel, y bueno, seguramente nos vamos a estar viendo, Claro que sí. escuchando y compartiendo con nuestro queridísimo Lumaniel en muchos escenarios. Gracias pues por tomar de tu valioso tiempo para compartir con nosotros. Me gustaría ya que nos despidiéramos, pero con una recomendación tuya, unas palabras, lo que tú quieras compartir con nuestro público. Y bueno, recordarles que si ustedes quieren escuchar más de Lumaniel, él tiene un programa súper exitoso en 96.7 FM, 3 horas de programa, termina a las 8 Sí, de la mañana. desde las 5 Los madrugadores hasta pueden las hasta 8. caminar oyendo la radio. Sí, sí, sí. Ajá. Como yo le digo a la operadora, porque los dos llegamos de noche a la radio, pues. Nosotros madrugamos, llegamos de noche, pero con mucho amor, con mucho respeto por lo que hacemos. Yo les recomiendo a la gente que empiece por valorarse. Tú eres una gran persona, amiga, amigo que está viendo esto, pero si tú no haces conciencia de eso, difícilmente puedes despertar la conciencia. Entonces, valórate, porque tú tienes muchos dones que a lo mejor ni siquiera sabes que los tienes, pero se van a ir manifestando en la medida que empieces a vivir el presente y actuar desde el optimismo. Maravilloso, muchísimas gracias, Lumaniel. Gracias a ti, mi amor. Excelente despedida. Bueno, maravilloso escucharte y compartir contigo el día de hoy. Estoy segura que para nuestros televidentes también fue excelente.
Gracias a todas y todos por permitirnos entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV y nos despedimos con muchísimo afecto y cariño a nombre de nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Hasta la próxima. Informativo Mira TV está en ti.